yo a la mayoría de clientes les recomiendo que hagan contenidos y que muevan esos contenidos, ¿no? Y que trabajen un poco su visibilidad, no solo confíen únicamente en el SEO, sino que hagan por distribuir su contenido y tal. Entonces, yo debería aplicarme a mí la misma medicina que receto a los clientes, ¿no? O sea, yo debería trabajar en mi propio posicionamiento y en mi propia visibilidad. Me parecía que incluso era contradictorio no hacerlo, ¿no? Si miras a los grandes, a MrBeast, a este Marquis Brownlee que hace estas reseñas de tecnología, que ahora es enorme, o sea, si él dice que un teléfono es malo, lo hunde, ¿vale? Y tal. Esos tíos empezaron pues, hace 10 años, 12, lo que sea, y sus primeros 3 o 4 años no les veía a nadie. O sea, se podían haber ido a casa perfectamente, podían haber cerrado el canal y decir esto no sirve, no funciona y tal, pero no hicieron eso. Digamos que en los primeros años me movía un poco más por ver qué era lo que cuajaba entre el público y tal, y hacer más de eso para que se me viera más. A mí me gusta hablar de temas técnicos y difíciles, pero me gusta explicarlos de una manera que los puede entender, creo yo, o por lo menos me gustaría que los pueda entender cualquiera. Es decir, no sirve de nada hablar sobre esos temas con un lenguaje que voy a entender yo y cuatro más. Un descubrimiento que fue que encontré en la patente de Google SGE, lo que son ahora AI Overviews. Pues nada, por ahí investigando y tirando de hilos, di con la patente que explicaba claramente cómo funciona eso y tal. Eso es una noticia, como se demostró a nivel internacional en SEO. O sea, salí mencionado en Search Engine Land, en Search Engine Roundtable, ¿vale? Y eso a mí me interesa mucho. Pero claro, ya sabía que por mucho que intentase bajarlo, no estaba hablando para mi cliente final. Tienes que tratarte a ti mismo como un cliente. Eso yo creo que es un poco el consejo más importante, porque si no siempre lo posponemos, ¿vale? Yo soy muy enemigo de estar en todos los canales. Creo que estar en todos los canales es diluirse demasiado y que vas a estar en todos los canales a medias. Sí, yo creo que LinkedIn no está mal. En LinkedIn lo que pasa es que engaña, porque tú al principio llegas y te parece, aquí en LinkedIn estoy hablando para otros SEOs, pero luego no. La verdad es que luego, si eres constante en LinkedIn también y tal, yo creo que a mí me han llegado en proporción para el tiempo que he dedicado a hacer cosas en LinkedIn, yo diría que me han llegado más leads de verdaderos clientes por LinkedIn que por Twitter. A continuación, vamos con la charla con Juan de Useo. En esta charla vas a aprender cuál ha sido la experiencia y la evolución de Juan creándose una marca personal y haciéndose un hueco en el sector desde más de hace 8 años. Además de eso, vas a entender cómo ha sido capaz de hacerse un hueco en el sector en un mundo en el que ya habían muchas personalidades con un enfoque único basado en las patentes de Google. Juan nos va a compartir cuáles han sido las estrategias que ha utilizado para crecer su marca, cómo te recomienda que te comuniques en redes sociales para que tu contenido tenga impacto. Además de esto, nos va a contar cuáles son sus fuentes principales de captación de clientes, cómo enfocar el proceso de llegada de un nuevo cliente cuando eres una persona conocida y el cliente quiere trabajar contigo, y además nos va a contar un montón de anécdotas que le han ido surgiendo a lo largo de su carrera profesional. Esta entrevista es especialmente potente si tienes interés en la marca personal, en la generación de contenidos en redes sociales y en la atracción de clientes mediante marca personal para tu agencia de marketing o SEO. A continuación, vamos con la entrevista de Juan. Vale. Muy buenas, equipo. Bienvenidos a una entrevista que tenemos muy especial con Juan González. Juan, mil gracias por aceptar la entrevista, por estar con nosotros el día de hoy, por querer compartir tu tiempo. O sea, me consta que eres una de las referencias de SEO, ya no solamente a ningún nivel más técnico, más de conocimientos, que es por lo que mucha gente te va a conocer, sino ya te han mencionado en algunas entrevistas algunos ponentes como ejemplo de marca personal y como ejemplo de hacer las cosas bien desde un punto de vista de autoridad en el sector. Por poner un poco números, tu marca empieza en 2016, a partir de la cual la empiezas a dar a conocer,
y a partir de ahí sumas unos números que poquita gente tiene. Concretamente, sumas más de 25.000 seguidores en Twitter, más de 8.600 seguidores en LinkedIn y una de las marcas personales en el sector del SEO más estables y sobre todo, que es algo que tiene muy poquita gente, más reconocidas. He visto que tienes mucha presencia en eventos, prácticamente estás en todos los sitios, en muchas entrevistas, estás en muchos sitios y eso, ahora nos comentabas en qué medida te ha ayudado a dar a conocer la marca de Useo, a darte a conocer como consultor, pero lo primero que me gustaría es que pusiéramos en contexto a las personas que nos escuchan para quien no sepa del todo quién es Juan, o sea, ¿cuáles dirías que han sido los principales hitos que has cumplido desde el nacimiento de Useo en 2016 hasta el día, si es correcto que es 2016, hasta el día de hoy? ¿Y qué has aprendido en esas etapas? ¿Cuáles serían esos puntos más importantes? Vale, pues nada, lo primero, Michel, muchísimas gracias a ti por traerme y por la presentación y eso. Y nada, bueno, a ver, efectivamente yo empecé en... un hito importante es que en 2016 empecé a hacer un poco, eh, pues darme a conocer, ¿vale? O sea, antes pues yo estaba ahí trabajando, era un freelancer, pero que prácticamente nadie me conocía fuera de ¿Por los... qué das el salto? Pues doy el salto porque me daba cuenta de que trabajaba bien y de que los clientes con los que trabajaba estaban muy contentos conmigo y, pues en buena proporción me recomendaban a otros y tal, pero me daba la sensación de que si seguía así el crecimiento iba a ser muy lento y no solo eso, sino que además tampoco sabes, ¿no? O sea, si simplemente estás trabajando para los mismos, los proyectos, aunque vayan bien, pues a veces se pausan o se paran porque el cliente mismo decide que no quiere seguir haciendo SEO o porque no tiene presupuesto o lo que sea. Entonces yo sentía que tenía que llegar a más gente y llegar a más gente, pues bueno, eso es algo que creo que toda agencia, pequeña o grande, y todo freelancer, especialmente si quiere dar un salto a ser algo más, en algún momento se plantea y decir, ¿y cómo lo voy a hacer? Yo en mi caso, pues a ver, no tenía no tenía presupuesto o no tenía así como capital, digamos, para hacer otro tipo de cosas. Y entonces, casi por necesidad y porque a mí me encajaba, pues dije, bueno, yo a la mayoría de clientes les recomiendo que hagan contenidos y que muevan esos contenidos, ¿no? Y que trabajen un poco su visibilidad, no solo confíen únicamente en el SEO, sino que hagan por distribuir su contenido y tal. Entonces, yo debería aplicarme a mí la misma medicina que receto a los clientes, ¿no? O sea, yo debería trabajar en mi propio posicionamiento y en mi propia visibilidad. Me parecía que incluso era contradictorio no hacerlo, ¿no? Y bueno, era una época en la que yo creo que, como sabes, estaban mucho más de moda, por así decirlo, las redes sociales y estar todos actuando como pequeños medios, ¿no? de nosotros mismos. Pues eso, estamos hablando de cuando yo llevaba tiempo queriendo hacerlo, ¿vale? A lo mejor estamos hablando de que ya en 2014, 2015 quería, pero no encontraba el momento. Y sí que fue como a finales de 2015 o principios de 2016 cuando ya me lancé, ¿no? ¿No tenías Y síndrome del impostor? ¿cómo? ¿Tenía síndrome del impostor? Pues no sé si decirte que tenía síndrome del impostor, tenía más frustración por no enseñar las cosas que yo, o sea, yo creía que si me ponía a hacer esto se me daría bien, ¿vale? Porque la verdad que a mí, pues sobre todo escribir, ¿vale? Yo empecé con el blog y entonces escribía posts y la verdad que a mí escribir siempre me ha gustado y nunca había escrito, por así decirlo, sobre SEO y explicando cómo funciona el SEO y me apetecía comunicarlo, ¿no? O sea, digamos, yo vengo de periodismo, ¿vale? Mi carrera Ok. fue periodismo y me inicié profesionalmente en el periodismo y en el mundo audiovisual. Y entonces escribía guiones de documentales y tal, entonces lo de comunicar como que lo llevo muy dentro y me parecía que me faltaba y me parecía que lo podía hacer bien, que estaba perfectamente capacitado para hacerlo bien. Veía a otros compañeros y ejemplos que eran referentes en su momento y muchos lo siguen siendo, que lo estaban haciendo muy bien y yo decía, pues, joder, pues yo podría ser como ellos, ¿vale? Y entonces, pues nada, creo que fue como las otras opciones, es que ni las barajaba, ya te digo, porque no tenía los medios para hacerlo,
o tal, ni tampoco tenía socios que pudieran traer ellos clientes, que es como puede funcionar a veces para otros, ¿no? Que se juntan un cliente comercial o con contactos y un socio comercial o con contactos y un socio que es el técnico y el que hace las cosas. Yo no tenía ese socio, yo tenía que hacerlo aparecer yo, ¿no? Tenía que hacer aparecer a los clientes yo y para mí esa fue la forma más lógica. Creo que tuve, fíjate lo que creo que te voy a decir, creo que tuve suerte con una cosa, que era que, igual que te digo que era una época en la que la gente estaba muy enamorada de las redes sociales, empezaba a existir, no tanto entre el público, yo creo que el público le da igual, pero un poco por las modas que van pasando por el marketing digital, creo que empezaba a existir una especie de cansancio con lo de hacer blogs, ¿vale? Creo que la época dorada de los blogs como tal, a lo mejor en nuestro sector, ¿no? Y especialmente en el SEO, estaba empezando ya a pasar y la gente decía, ah, ya, el blog tal, y muchos blogs que habían estado muy activos habían dejado de estarlos. Entonces yo empecé a estar súper activo con el mío, al mismo tiempo que muchos otros blogs lo estaban ya dejando o lo habían dejado. Entonces eso me facilitó también, creo, abrir camino, más allá ¿Tu de... enfoque fue desde el principio? Porque ahora mismo tienes un enfoque muy marcado en una serie de líneas a las que te sueles ceñir, como las filtraciones de Google, las Sí. patentes, noticias, un SEO un poquito más técnico. ¿Eras consciente del enfoque que querías dar en ese mismo momento o el camino se ha ido haciendo? Bueno, el camino siempre se va haciendo, pero sí que quería darle un enfoque un poquito más, eh, enfoque distinto a lo que ya había, ¿vale? Yo me miraba más en el contenido en inglés, en el contenido de la industria anglo, ¿vale? Que ahí hay de todo, ¿vale? Hay más básico, hay más tal, pero me parecía que en español lo que había era más parecido todo y que yo me podía diferenciar haciendo estas líneas que has hablado, que yo, pues, claro, el día que lo lancé, a lo mejor no las tenía perfectamente claras todas y tal, fui un poco viéndolo, pero sí, la verdad que la primera vez que hablé de una patente, yo creo que fue casi un experimento, ¿no? Como diciendo, yo creo que esto no le va a interesar a nadie, pero vamos a ver qué pasa. Y fue al revés, interesó bastante. Y entonces dije, bueno, pues tiene pinta de que por aquí debo seguir y a mí esto se me da bien. En español no lo está haciendo prácticamente nadie y en inglés también lo hacen algunos, pero son minoritarios, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a ir por ahí. Siguió tu contenido o como me imagino que muchas personas del sector, y hay una característica en tu contenido que he visto en poca gente, de hecho, hasta en grandes productores de contenido, que es la consistencia en el contenido, porque publicas constantemente con una consistencia que de hecho tú mismo lo decías en una entrevista, que no querías obligarte a publicar X veces al mes, sino querías que fuera algo consistente en el tiempo. Y no hay duda de que lo has logrado. No tienes el mayor volumen de publicación, pero sí que lo has mantenido de forma consistente en el tiempo. Tanto las publicaciones en Twitter como en LinkedIn, como el blog, tú puedes ver que no hay un, que estás continuamente publicando. ¿Cómo puede alguien empezar a hacer contenido y sobre todo no parar? Porque yo lo estuve hablando con productores de contenido y me decían, Mitchell, da igual lo bueno que seas, que si tú te mantienes publicando contenido en el tiempo, al final vas a llegar a la gente. O sea, Eso, eso es ¿cómo, verdad. cómo recomendarías que alguien mantuviera esa frecuencia? Que es una de las principales Bueno, barreras. pues yo como esto lo he hablado con clientes muchas veces obviamente también yo pienso sobre ello en torno a mi propio contenido y tal. Yo creo que una de las cosas que pasa es que la mayoría somos un poco impacientes, ¿vale? Es decir, tú imagínate que alguien empieza hoy de cero y se pone a crear contenido. Y entonces esa persona casi seguro, aunque no quiera, va a pretender que en 2 o 3 meses haber visto resultados y que todo sea súper bonito y tal. Eso es casi imposible y mucho más ahora, en el que ya estamos en una época en la que todo esto está mucho más maduro y ya hay gente que está ahí establecida y es difícil conseguir la atención del público, ¿no? Es decir, oye, mira lo que hago yo y tal. Eso es difícil y efectivamente una de las cosas que te ayuda a conseguirlo es la constancia, pero claro, es que lleva tiempo. O sea, ahora si miras a los grandes, a MrBeast, a este Marquis Brownlee que hace estas reseñas de tecnología, que ahora es enorme. O sea, si él dice que un teléfono es malo, lo hunde, ¿vale? Y tal. Esos tíos empezaron pues, hace 10 años, 12, lo que sea, y
sus primeros 3 o 4 años no les veía a nadie. O sea, se podían haber ido a casa perfectamente, podían haber cerrado el canal y decir esto no sirve, no funciona y tal, pero no hicieron eso. Siguieron y mírales dónde están hoy, ¿no? Entonces, yo creo que si queremos hacer algo de este tipo, hay que ser súper conscientes de que en unas pocas semanas, en unos pocos meses, al principio no va a pasar prácticamente nada. O sea, a lo mejor, bueno, tienes suerte y alguien empieza ya a fijarse un poquito, pero no va a ser nada comparado con lo que puedes conseguir si te dedicas a hacer esto 2, 3, 4, 5 O sea, años. tomártelo como algo como muy a largo plazo y no tener expectativas a corto plazo, más allá de si puede suceder algo Claro, es eventualmente que yo creo que la como... gente oye corto plazo y dice, pues corto plazo es una semana, dos. Corto plazo en este mundo pueden ser perfectamente 5 o 6 meses. O sea, dentro de 5 o 6 meses, o sea, es que vamos, salvo que des con alguna pequeña vulnerabilidad en el algoritmo que sea, ¿no? Que puede ser y la explotes durante un tiempo, pero que luego seguramente desaparecerá. Salvo que sea la típica cosa de truquillo o de casi suerte, sí, pues si tú simplemente vas a hacer, mira, yo voy a ir dejando contenidos y tal, pues en los primeros meses, ya te digo, creo que no va a pasar nada. Pero con el tiempo sí va a pasar, claro que sí. Y entonces, pues yo eso lo tenía bastante claro. Además, quiero decir, ya no solo la impaciencia, también creo que hay gente a la que en el fondo crear contenidos no le gusta tanto. Entonces, si se mete, se pone a hacerlo 3 o 4 meses, ve que apenas llegan resultados y encima no les gusta lo que están haciendo, lo van a dejar. ¿Vale? Yo mismo alguna cosa empecé a hacerla y la he dejado, ¿eh? O sea, que tampoco os creáis que yo soy un prodigio de constancia y de consistencia y tal. Yo, por ejemplo, empecé un podcast y el podcast sí lo dejé. El podcast lo dejé a los pocos meses. Eh, te puedo dar excusas y tal, te puedo decir que fue porque empezó la pandemia y entonces, pues claro, estaba todo el rato en casa y tenía a mis hijas por casa y tal, pero en el fondo no. O sea, en el fondo es que me encajaba menos que otras formas de contenido, no me lo Porque organicé otro bien. formato tipo texto, por ejemplo, que iba más contigo. Sí, o sea, la newsletter, por ejemplo, yo me la tengo muy bien organizada y es un proceso que repito semana tras semana pues nada, me encaja muy bien y tal cual. Lo del podcast me sacaba más de mi organización y de mis cosas y nunca di con un buen proceso, vamos, digo, nunca di, pero la verdad es que lo intenté poco. Debería haberlo intentado más, pero bueno, fue la Esa típica con- cosa que dije, pues esto por ahora no. No sé si más adelante, si en algún momento voy por ahí o no, pero y me gusta, ¿eh? Me encanta escuchar podcasts. O sea, yo como consumidor me habría encantado hacerlo bien con un podcast o con una cosa audiovisual, pero no me encajo tanto. ¿Eh? Has dicho antes que en 2016 nace la marca de Useo en compartir contenido con el objetivo de llegar a más gente, Sí, de no confiar solamente en SEO, sino de como predicabas tú con los clientes, de oye, gánate un poco de, gánate más visibilidad y sobre todo de una palabra que me gusta mucho, de hacer aparecer los clientes. ¿Cómo ha cambiado la perspectiva de Juan desde 2016 que piensa y con este pensamiento empieza a abrir la marca de Useo? ¿Cómo ha evolucionado este pensamiento hasta hoy? O se- ¿Cómo ha evolucionado esa forma de pensar y qué has aprendido en el camino? pues hombre, ha evolucionado un poco porque lo primero es que ahora ya no soy yo solo, ahora tengo un equipo, ¿vale? Entonces, cuando tienes un equipo, estás más obligado aún a que vayan apareciendo clientes, ¿vale? Y luego, pues bueno, yo me he ido dando cuenta de que hay cosas que sirven más que otras, ¿vale? Es decir, y aquí si quieres hablamos del tema de las egométricas, ¿vale? Que es muy típico también en redes. Hay cosas que te pueden estar dando muchos likes, pero que seguramente no te van a servir para sostener tu negocio o por lo menos para sostenerlo a largo plazo. Los likes nos gustan a todos y que hablen de nuestras cosas nos gustan a todos o las impresiones y tal, pero yo creo que hay que ser un poquito más práctico. Entonces yo, digamos que en los primeros años me movía un poco más por ver qué era lo que cuajaba entre el público y tal, y hacer más de eso para que se me viera más. Ahora, que se me vea más en el fondo, o sea, que se te vea es bueno siempre, ¿vale? Pero creo yo que para mí no es tan vital que se me vea como el hecho de que me vean las personas adecuadas, que son los que podrían ser mis ¿Cómo se clientes, llega ¿vale? a esas personas adecuadas? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo llegamos a esas personas? O sea, ¿qué tipo de Pero pues contenido?
hay que Pues hacer. eso es difícil y eso es un poquito con prueba y error, ¿vale? O sea, por darte un ejemplo así reciente y que eso ya es más de cómo son las cosas ahora, ¿no? De cómo eran las cosas antes. Eh, yo me he metido en los 2 últimos años y tal, como también más gente, no soy yo el único, pero me he metido mucho en los temas de inteligencia artificial y tal, e incluso pues he empezado a dar algunos servicios que no son estrictamente ya SEO, sino que están relacionados con eso. Ahí esto quiere decir que me estoy metiendo en un terreno nuevo y en el que tengo que, ¿vale? Pues, o sea, no solo que el servicio sea nuevo, sino que no sabes cómo llegar a la gente que quiere ese servicio, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué hago yo? Igual, pues he repetido un poco lo mismo que hice al principio, que era, si alguien me quiere entrevistar para hablar de estos temas, por supuesto que voy. Y aprovecho para intentar explicar en la entrevista, pues un poco todo lo que estoy haciendo y tal y cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, me invitaron a un podcast, que era el podcast de Crowlo, que es una herramienta. Mm. Y claro, esta es una herramienta que es potente y que entre sus clientes tiene en general pues e-commerce y yo creo que son e-commerce no pequeñitos, sino tirando grandes y tal. Entonces, yo creo que el que esté escuchando el podcast de Crowlo, habrá muchos profesionales también, a lo mejor, pero hay posibilidades de que ahí estén clientes, ¿no? Entonces, pues yo ahí me querían preguntar no solo sobre SEO, sino sobre temas de inteligencia artificial y bueno, pues ahí estuve contando cómo estábamos traduciendo catálogos enteros de e-commerce a otros idiomas que antes no los tenían traducidos, tal y cual. Inmediatamente no pasó nada, pero de repente, pues no sé, 8 semanas después, 3 meses después o lo que sea, de repente me llega un mensaje y me dice alguien, oye, te he escuchado en el podcast de Crowlo explicando esto y me gustaría saber si lo podrías hacer para nuestro e-commerce, que es un e-commerce X, tal, y nada, pues de ahí pues me ha salido un cliente para hacer eso exactamente, ¿vale? Y suelen ser clientes grandes, porque porque por el tipo de contexto en el que, que te han conocido, una herramienta de inteligencia artificial no le vale a un e-commerce que tenga 10 productos, tiene que ser un No, e-commerce claro, grande. claro. Claro, aquí está. Este tipo de servicio, pues es más bien para quien tiene mucho catálogo y bueno, y que tenga algo de presupuesto, aunque tampoco tiene que necesitar millones ni mucho menos. O sea, luego efectivamente es más asequible de lo que la gente piensa, pero para que te merezca la pena tienes que tener un catálogo grande y tal. O Entonces, sea, la visibilidad en eventos, en podcast, es algo que sí que te ayuda, te favorece el conseguir el contacto de esos clientes un poco sí, más lo grande. mismo. También otro evento al que fui, pues este año, vamos, en septiembre, ahora va a hacer casi un año, un evento que organiza Marketing for E-Commerce, que los llaman e-commerce day y tal, y nada, pues ahí tuve una ponencia y sobre SEO, pues preparar SEO para Black Friday y tal. Y al acabar el evento, pues lo lógico, lo típico que te viene a hablar gente y tal y cual, pues uno de los que se me acercó para hablar, pues se ha convertido en cliente y se ha convertido en cliente para los servicios de SEO y para los servicios de inteligencia artificial, ¿vale? O sea, que quiero decir, ahí salen cosas también. Lo de los eventos es curioso porque yo le aplicaría lo mismo que estoy hablando un poco de, o sea, tú puedes ir a prácticamente cualquier evento, te va a dar visibilidad, pero hay que saber si es la visibilidad que te interesa para ¿Podríamos conseguir darnos un clientes o ejemplo si bueno y es... uno malo? ¿Cómo, perdona? Un ejemplo que sea correcto y otro que sea incorrecto para aterrizarlo. No, no es que haya correcto o incorrecto. Lo que pasa que yo creo que eventos que podemos decir como deseos para SEOs, yo creo que es más difícil que salgan clientes de ahí, ¿vale? Los típicos eventos de SEO, que es un poco, pues ahí pues somos casi todos profesionales que nos Claro. dedicamos al SEO tal. Hombre, te pueden salir cosas, ¿eh? Porque también yo a lo largo de mi carrera y lo sigo haciendo, he trabajado mucho para otras agencias y para otros profesionales, incluso a lo mejor para un freelancer que dice, oye, a mí esto se me queda grande y voy y lo hacemos a pachas o te lo paso o lo que sea. Ese tipo de contacto, ese tipo de cosas, en esos eventos sí, fenomenal. Ahora, si tú quieres ir un poco como al cliente final sin tener que ir de la mano de otra agencia que te lleva o sin que sea una cosa de asociación con otro, tal y cual, el evento de SEOs para SEOs para mí no sirve para eso. Sirve un poco para darte un extra, como un halo de que tú has estado en esos, sobre todo si vas de ponente, ¿vale? O sea, si vas de ponente, sí, te da ese halo y te colocas un poco una medallita de yo he estado en estos eventos y tal, y te sirve a lo mejor No son tan para que a útiles los para clientes les llegar convenzas a más. ese cliente, podemos decir, a ese cliente final. ¿El qué, perdón?
no, que no son tan útiles para llegar a ese cliente final. ¿Cuál sería el El ejemplo evento de en un sí SEO? no, el evento en sí no. El hecho de que tú estés yendo con cierta regularidad a ese tipo de eventos, sí, te da un poco más de caché, por así decirlo. Pero no pasas de 0 a 1, porque si tú no estás en contacto con esos clientes, no solo por estar ahí van a hablar contigo, ¿vale? O ¿En sea, qué tipo eso de es. eventos deberíamos poner el foco entonces? Pues yo veo más otro tipo de eventos que suelen ser o más como de marketing general y tú acudes a él como el experto en SEO en un ambiente en el que no hay tantos expertos en SEO, ¿vale? Y los que hay son más personas que son directores de marketing, directores de e-commerce, incluso propio dueño o director de un e-commerce o lo que sea, eso lo veo mejor. También hay veces que organizan eventos, aunque no son muy frecuentes, pero alguna vez ha habido alguno que se hace como un evento para una industria determinada, ¿vale? Pues un evento para la industria del turismo y tal. Y van toda una serie de expertos de marketing y a lo mejor, pues oye, si vas tú ahí como el experto de SEO, pues yo creo que ahí hay una gran oportunidad también. Bueno, estoy hablando más de la perspectiva del que es el ponente, pero que yo creo que incluso a esos eventos te puede interesar también ir, aunque sea como público, para hablar con la gente y hacer networking y tal, porque ahí los que te van a estar rodeando a la hora de tomar el café no son otros profesionales, sino que son como tus clientes potenciales, ¿vale? Entonces, pues nada, oye, aunque tú no seas el que está en lo alto del estrado, pero que hables por ahí con gente, esto por supuesto también, dependiendo, si tú eres un tío que va a ser un evento y no vas a hablar con nadie, pues entonces quédate en casa a lo mejor, pero si eres alguien que vas al evento y te mueves a hablar con la gente, entonces sí, sí, claro que sí. Coincido totalmente contigo porque muchas veces los SEOs nos pensamos que todo es SEO y cuando sales de tu ambiente ves que la gente normal, las empresas normales, no se han encontrado muchos con un SEO en su vida. Entonces destacas muchísimo y es una cosa que poquita gente se te das cuenta hasta que no sales a otros eventos y te rodeas con otros profesionales que incluso no tienen nada que ver. Has comentado, Juan, mira, el tema del cliente objetivo, cuando nosotros nos marcamos determinadas estrategias de captación, o puede ser, pues voy a ir a un evento, selecciono el tipo de cliente objetivo al que va ese evento. Pues es un evento para SEOs o es un evento para otros profesionales. Pero con tu contenido, y eso es algo que tenía dudas, que tenía dudas con tu contenido, y es, a la hora de comunicar un mensaje, tenemos que tener muy claro cuál es el valor que aportamos y hacia qué tipo de persona va dirigida. Tu tipo de contenido, cuando empieza, o sea, siempre veo algo, una tónica común, que en la que yo también caí cuando empecé a hacer contenido, y es, todos los profesionales empiezan hablando desde un punto de vista muy técnico y con el tiempo ese mensaje lo aterrizan mucho más y lo simplifican mucho más para llegar a ese cliente final, porque es más fácil que ese cliente final entienda un contenido simplificado, no tan técnicamente correcto, para que lo puedan, para que conecte más con él. En tu caso, has mantenido el estilo un poquito más técnico. eh, por algún motivo en concreto, porque me imagino que es un tipo de contenido que van a consumir mayoritariamente SEOs o lo consume también cliente final que te interesa a ti. A ver, es una buena pregunta. O sea, mi contenido, sobre todo si miras mi blog y tal, los temas a priori efectivamente no van tan dirigidos al cliente o al cliente final. Algunos sí, sobre todo cuando hablo de Google o de updates y tal, pues claro, un update de Google no te quepa duda que que tiene un e-commerce o tal, pues le preocupa y va a buscar cosas y pues así me han llegado clientes y tal. ¿Vale? Lo que pasa que yo intento hacer una cosa, que a lo mejor no la consigo siempre, ¿eh? Pero yo intento hacer una cosa, que es, a mí me gusta hablar de temas técnicos y difíciles, pero me gusta explicarlos de una manera que los puede entender, Vale. creo yo, o por lo menos me gustaría que los pueda entender cualquiera. Es decir, no sirve de nada hablar sobre esos temas con un lenguaje que voy a entender yo y cuatro más. ¿Vale? Eso no, yo intento bajarlos. Claro, hay temas a veces que porque estás en la, digamos que porque estás ahí en la trinchera y tal, vas y lo Eso sacas y dices, esto por mucho que lo intente explicar y bajar, al final es... Pero eso para mí sería la excepción, no son la mayoría de las cosas que publico, ¿vale? O sea, por ejemplo, por decirte, hace poco publiqué
porque lo encontré, ¿vale? O sea, hice un descubrimiento que fue que encontré la patente de Google SGE, lo que son ahora AI Overviews. Pues nada, por ahí investigando y tirando de hilos, di con la patente que explicaba claramente cómo funciona eso y tal. Eso es una noticia, como se demostró a nivel internacional en SEO. O sea, salí mencionado en Search Engine Land, en Search Engine Roundtable, ¿vale? Y eso a mí me interesa mucho. Pero claro, ya sabía que por mucho que intentase bajarlo, ahí está, no estaba hablando para mi Sí. cliente final. El cliente final dice, que Juan ha encontrado la patente de Google SG, pero es que no sé ni qué es Google SG. ¿Vale? Entonces, al cliente final eso está claro que ni le va ni le viene. Pero lo haces porque es una gran oportunidad, ¿vale? Es una gran oportunidad de destacar un poco y de entrar un poco más en el radar de la comunidad internacional que me interesa también, ¿vale? O ¿Tu sea que contenido está enfocado en cliente final o en profesional SEO? Partiendo de la base. hay un poco una mezcla, ¿vale? Hay un poco una mezcla. Todos los posts no son para profesional SEO, no. Hay algunas cosas que son un poco como para bajar conceptos bastante tal, que la mayoría de los profesionales SEO, si son buenos, por supuesto que los conocen bien, y eso sí que están pensando más en cliente, ¿vale? O, Pero vamos, o también podemos tener en cuenta el departamento de marketing. sí, por ejemplo. Efectivamente, directores de marketing, directores de e-commerce, gente que más o menos sabe lo fundamental de SEO y que está, pues pueden estar pensando, a ver, necesitamos subir mucho nuestro nivel en SEO y tal, y a quién podríamos recurrir, ¿vale? Pues en ese tipo de clientes sí que pienso bastante más cuando creo contenido. Has mencionado al principio, y esto es algo que tenía que cuando te estaba investigando un poco más los mensajes de comunicación que estabas enviando, zonas de presentación, un poco propuestas de valor. Me gusta siempre ver a ver gente que lleva recorrido en el sector, cómo se bueno, cuáles son los mensajes que mandas sobre sí mismo. Y concretamente en tu caso, ponías textualmente bueno, que te consideras como un consultor de SEO que trabajas por tu cuenta, igual esto era más antes, y en colaboración con otras agencias. Y esto justamente lo habías comentado antes, que igual trabajas con algún autónomo, que con algún proyecto se le quedaba grande. Hoy en día, si se puede saber, o sea, tu principal motor es estas colaboraciones o la captación por tu parte directa. ¿Y qué es lo que recomiendas a una persona? Porque te digo por haber hablado con muchos consultores que la gran mayoría de vía de captación que tiene es la recomendación de otras agencias. Sí. Bueno, pues no, a día de hoy el principal motor no son las colaboraciones con otras agencias, eso es más bien como un extra, ¿vale? Que tengo, o sea que el principal motor sí que son los clientes que me vienen directamente y además quiero seguir trabajando en ese lado. Lo que pasa, si has estado mirando mi web y tal, eso es como el mayor punto que tengo ahí en casa de herrero cuchillo de palo, porque mi web, pues yo qué sé, No, cuando digo esta en actualizar. LinkedIn más concretamente. ¿Cómo, perdón? En LinkedIn más concretamente es donde, donde Bueno, vi. en LinkedIn, pues igual, a lo mejor la bio de LinkedIn ni sé cuándo la tocaría. Eh, yo estoy, a ver, tengo una nueva web, pero no la he lanzado, ¿vale? Debería, y en esa web ya los mensajes ya cambian, ¿vale? Y ya no menciono trabajar para otras agencias porque no necesito, creo yo que a día de hoy no necesito hacerle saber a otras agencias que puedo trabajar con ellos, porque básicamente un buen número de ellas pues ya lo saben y tal, y no me interesa trabajar más por ese lado, ¿vale? Ha Claro, sido siempre no quiero así. decir que vaya a cortar, no se asuste nadie si lo ve, no voy a decir que vaya a cortar lo que ya tengo en marcha con agencias con las que vengo trabajando, si vienen con nuevos proyectos, probablemente les diré siempre que sí y tal, ¿vale? Lo que digo que no me interesa seguir invirtiendo en crecer más por ese lado, sino que prefiero seguir invirtiendo en crecer por el lado de tratar yo directamente ¿Qué con recomendarías a un consultor que tiene poquitos clientes? ¿Que se busque clientes por su cuenta o que se asocie? Claro, es que todo depende del momento. Si estás empezando y todavía tienes pocos clientes, yo creo que te interesan todas las vías, ¿vale? Lo que pasa es que hay que centrarse en algo. Entonces, por un lado, hay que realizar un poquito de labor de introspección y tal para ver tú en qué eres mejor, ¿vale? Si tú eres bueno en ventas y crees que puedes ir llegando a clientes por tu cuenta y tal, pues ve a ello. Pero si tienes clarísimo que eres malísimo, que no sabes por dónde empezar y tal,
a lo mejor va a ser mucho más efectivo encontrar a los socios adecuados o partners adecuados, ¿no? Pues otras agencias que... La verdad es que agencias que suele darse mucho que agencias grandes, por un lado, o les sobra, Mm. ¿vale? Les sobran clientes, les sobran proyectos y necesitan gente que se encargue de ellos, o a veces, por el tipo de foco que tienen ellos, de repente les llega un proyecto que no les encaja, ¿no? Que se escapa un poco de lo que ellos son buenos en hacer y necesitan a un especialista adecuado para hacer eso concreto. Entonces, ahí es que hay mucha oportunidad, ¿no? O sea, yo esto lo he hecho bastante a lo largo de los años porque es obvio, ¿no? Y yo creo que es una buena vía para prácticamente todo el mundo, sobre todo si te especializas, ¿vale? Lo malo es que vayas y digas, yo voy a ser la típica agencia que hace de todo. Pues la típica agencia que hace de todo y que a lo mejor no está claro en qué es especialista, a esa agencia es más difícil que otras agencias le vayan mandando cosas, ¿Qué les porque decimos a esa gente que no tiene muy claro el dónde me especializo? Porque yo salgo con, es una pregunta que me hice y que estuve 2 años para respondérmela en qué soy, en qué sector de SEO puedo ser bueno o dónde puedo ser mejor. Si a mí se me da bien trabajar con e-commerce, se me da bien trabajar con sí, blogs, tengo nichos que me generan ingresos, pero también me gusta el marketing. Y es una pregunta que a mí me rompió mucho la cabeza y que estuve mucho tiempo para resolver. Y yo mi sí, sí. conclusión es que se resuelve con la acción, pero quiero saber tu opinión. Sí, pues estoy bastante de acuerdo. Lo primero decir, ojo, que los todoterrenos existen, ¿eh? O sea, no quiero decir que todo el mundo tenga necesariamente que encontrar su especialidad y tal. O sea, hay gente que igual que en el fútbol, resulta que hay jugadores que su gran virtud es que son polivalentes y que pueden jugar arriba, abajo, tal, ¿vale? Y entonces, también en nuestra profesión pues oye, a lo mejor una de tus ventajas es que tienes intereses tan amplios y que eres capaz de rendir razonablemente bien en áreas tan distintas que eso te hace valioso por sí mismo. Pero hay mucha gente que yo creo que no cumple eso y simplemente lo que pasa es que están empezando y que no saben, no han visto todavía, ni siquiera se han probado a sí mismos La en qué diferencia. son mejores. ¿Vale? Entonces, como bien dices, pues ponte a hacer cosas y ve encontrando la intersección entre lo que a ti te gusta y te motiva, lo que de verdad haces bien, lo que otros valoran en ti, ¿vale? Ese tipo de Con cosas y con el Ikigai. tiempo vas a acabar colocándote en un sitio que perfectamente puede ser, pues oye, pues sí, somos una agencia como muy transversal y tal, y que tocamos aquí un poco todos los palos, pues porque se me da muy bien y soy capaz de montar muy rápido procesos para todo tipo de cosas y tal. Yo creo que eso es difícil, pero existe, ¿eh? O sea que Porque al final ya con, o sea, cuando tú te especializas, empiezas a abrir una puerta que antes no tenías para que otras agencias te empiecen a pensar en ti cuando necesiten algo en concreto, sí, que es también algo muy potente para facilitar esa vía de colaboración. A nivel de, o sea, por resumir un poco en todas estas acciones de captación, podemos decir que en 2016 tú te encuentras en un punto en el que principalmente el trabajo te viene de otras agencias o te viene derivado y tomas la decisión de, oye, yo quiero conseguir los clientes por mi cuenta y quiero tener esa capacidad de poder atraerlos, que es cuando empiezas a desarrollar todas estas acciones de marca personal, entre las que se incluye la creación del blog, la participación en eventos, la participación en podcast, y a partir de ahí, y con el tiempo y un enfoque muy claro, tu popularidad va creciendo en el tiempo. ¿Cuáles serían los consejos si tuvieras que empezar de cero o un consultor empieza de cero con este proceso? Los consejos que le darías en base a estos 8 años que has recorrido en este camino por esta vía. sí, pues si es alguien que quiere hacer lo que hice yo, es decir, de llegar a sus propios clientes y no tener que depender de otros y tal, y que eso se vaya haciendo escalable y luego poder convertirlo en una pequeña agencia, pues eso quiere decir que vas a tener que tener alguna forma de captación y yo recomiendo que sea aquella en la que tú seas mejor, ¿no? Lo de crear contenidos y hacer marca y tal, puede ser, si lo haces bien puede llegar a ser muy efectivo, pero a lo mejor no es para todo el mundo, ¿vale? Pero vamos a suponer que tú has decidido que sí y tal, pues entonces tienes que poderte hacer cosas y tienes que tratarte a ti mismo como un cliente. Eso yo creo que es un poco el consejo más importante, porque si no siempre lo posponemos, ¿vale? Decimos, lo primero Sí. el trabajo para los clientes, los procesos fijos, el tal y cual, y luego cuando acabe me pondré a crear algo de contenido. ¿Qué pasa? Que cuando acabas con todo estás muy cansado, te pones
y a los 5 minutos lo dejas, pues porque ya no te queda energía, no te queda concentración, lo que sacas es muy malo. Entonces, pues hay que planteárselo de otra forma, hay que decir, mira, yo estoy trabajando ahora para 9 clientes, pues yo voy a ser mi 10º cliente, entonces me tengo que dedicar la 10ª parte del tiempo y tiene que ser tiempo de calidad, no puede ser que la 10ª parte que le dedico a este cliente que soy yo sea un tiempo malísimo y que no lo aprovecho y que a la de nada lo dejo. Tiene que ser, pues oye, pues si dices, pues todos los lunes y los viernes de 10 a 12 trabajar en mi proyecto, sí, venga, pues se hace. ¿Vale? O sea, que te lo tienes que tomar en serio, tienes que dedicarte un tiempo y luego además lo que hemos dicho al principio, que tampoco va a ser, o sea, piensa que eres un cliente de los que no hay, es un cliente que va a tener mucha paciencia, que te vas a decir a ti mismo, venga, si el primer año todavía no hay resultados ideales, le damos un año más y un año más, ¿vale? O ¿Cuáles sea, serían el top 3 de acciones que debería priorizar este consultor para empezar a desarrollar este sistema? pues la primera, decidir, yo creo, el canal y el tipo de contenido que va a hacer, ¿vale? Yo soy muy enemigo de estar en todos los canales. Creo que estar en todos los canales es diluirse demasiado y que vas a estar en todos los canales a medias, ¿vale? Entonces creo que tienes que encontrar el tuyo. Yo, por ejemplo, nunca jamás he estado en Instagram y no digamos en TikTok y tal. Pues es que son redes sociales que ni siquiera como usuario me han calado lo más mínimo, entonces ¿para qué voy a estar en ellas? Si no las comprendo, no sé cómo funcionan y no tal, pues entonces me las quité de encima, ¿vale? Y una preocupación menos que tengo y más que me puedo dedicar a otros canales que sí entiendo mejor. ¿Vale? LinkedIn, por ejemplo, al principio apenas lo trabajaba y al poco de hacer algo me di cuenta de que era un canal que tenía interés, que a lo mejor a mí no me llamaba tanto como Twitter, digamos que me gustaba más incluso como usuario, y LinkedIn no me parecía atractivo, pero ¿LinkedIn claro, es un cuando me buen di... canal para llegar a cliente final? ¿Cómo, perdón? ¿LinkedIn es un buen canal? Sí, yo creo que LinkedIn no está mal. En LinkedIn lo que pasa es que engaña, porque tú al principio llegas y te parece, aquí en LinkedIn estoy hablando para otros SEOs, pero luego no. La verdad es que luego, si eres constante en LinkedIn también y tal, yo creo que a mí me han llegado en proporción para el tiempo que he dedicado a hacer cosas en LinkedIn, yo diría que me han llegado más leads de verdaderos clientes por LinkedIn que por ¿Necesitamos Twitter. algún consejo a la hora de publicar en LinkedIn o de interactuar? Pues es un poco el consejo general, que es que tú juegues con tus fortalezas, en lo que tú eres bueno y que no hagas lo mismo que están haciendo los demás y que no hagas la típica de la egométrica, ¿no? O sea, resulta que en LinkedIn si haces este tipo de post te dan muchos likes y te dan muchas impresiones, pues venga, yo también, a lo mismo, a lo mismo. Pues yo no haría eso, porque así poco, creo yo que poco vas a diferenciarte y poco vas a destacar. O sea, tú haz tu cosa, ¿vale? Y algo que quería decir antes, que cuando hemos empezado a hablar de esto, es el tema de los números en las redes sociales son muy engañosos, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, en la época buena de Twitter, pues mirabas y a veces resulta que tenía, pues, yo qué sé, 800.000, 900.000 impresiones en un mes, ¿vale? Que suena como a muchísimo, qué guay y tal. Y luego ha ido bajando. Y ahora estamos pues claramente en menos, ¿vale? Yo qué sé, pues el que tenía 800.000 un mes bueno como yo antes, pues a lo mejor ahora tiene 300.000 o menos. Son muchísimas de todas formas. ¿Vale? O sea, para llegar a clientes, ¿tú para cuántos clientes trabajas? O sea, es que dentro de 300.000 impresiones, ahí puede haber un montón de clientes potenciales a los que hayas impactado. Y si me dices que en vez de 300.000 son 30.000, también son muchísimas, ¿vale? O sea, siempre que el mensaje sea bueno y que estés llegando a unos pocos dentro de esos 30.000 o 50.000 o 100.000 o los que sean adecuados, estás cumpliendo tu tarea. Entonces, por eso esa métrica se va de los topes, es demasiado, no necesitas tanto, ¿sabes? Pero no se obsesiona, porque claro, como es el numerito que vemos, decimos, "Ah, pues si he llegado a 900.000, será mejor aún que si he llegado a 800.000". Hombre, según la lógica, sí, pero ya te digo yo que no cambia mucho. O sea, a mí más o menos de hecho, tengo la duda, yo no sé si las impresiones en Twitter han bajado porque han quitado bots, ¿vale? Porque han dejado de contar impresiones de bots y a lo mejor más o menos las de humanos son muy parecidas. No lo sé, no tengo ni idea y me da igual. No sabemos cómo miden las redes sociales y tal. Lo que sí sabemos es pues si la gente va contestando a las cosas que pones y sobre todo pues si te acaban llegando leads. Si te Es acaban hablar para llegando... tu cliente, básicamente, que en tu caso lo haces aterrizando o bajando conceptos a tierra que pueden resultar complejos para la gran mayoría de la gente y explicándolos de una forma que se entiendan. Esa, por ejemplo, es tu forma, por lo que Sí, entiendo. y,
y sobre todo dar la sensación de que estás muy al día y de que no se te escapan las cosas y tal, ¿no? O sea, por ejemplo, pues yo qué sé, con los updates de Google, yo hago mucho esto, ¿vale? Porque los updates de Google en general crean mucha incertidumbre y yo desde Mm. luego tampoco quiero decir que es que yo sepa todas las claves y que al día siguiente de un update de Google ya pueda decir exactamente qué hay que hacer para... no es así, pero por lo menos lo que sí puedo garantizar es que estoy absolutamente al día de todo lo que comunica Google, ¿vale? Y creo que eso la gente que me sigue se da cuenta, ¿vale? Y de hecho me han dicho muchas veces, yo cuando hay cosas nuevas de Google o cuando hay un gran evento, un Google I.O. de esos que sueltan muchas cosas juntas y tal, yo me espero a que salga el hilo de Juan No donde lo puedo. resume y explica lo que es más importante y lo que no importa tanto y tal, porque ya me ahorra mucho trabajo. Lo mismo con la newsletter, me lo han dicho cientos de veces también. Mira, yo durante la semana pasan muchas cosas y no puedo estar encima de todas, entonces simplemente me espero a que llegue tu newsletter el domingo y si ha habido algo importante sé que va a estar ahí. ¿Vale? Pues eso sí te lo dicen muchos profesionales, pero creo que también eso es aplicable a, vamos, a mí me han sorprendido muchos clientes que me dicen, no, no, si yo sigo tu newsletter o a veces te comentan algo que has puesto tú en la newsletter y no sabías que la seguían, tal, o sea que quiero decir que es un poco lo mismo entre los, si ahora ando por 3.000 que pueden ser 3.300 suscriptores a la newsletter y tal, pues ahí no va a haber solo SEOs como yo, ¿vale? Ahí también sé perfectamente que hay directores de marketing, hay gente que está en los departamentos internos de SEO de grandes empresas, es que lo veo por los emails, por los dominios de los emails, sé en qué empresas están suscritos Porque tu en la cliente no es newsletter la y los típica sigues. pyme, tu cliente ya es un cliente más grande. Bueno, puede ser, la definición de pyme estricta llega bastante, llega a una Ah, el facturación bastante normal de las interesante, sí, sí, pero tienes razón, pero el normal de una pyme de 2 3 trabajadores entiendo que no es tanto tu cliente, sino algo más grande. un poquito más, sí, un poquito, idealmente un poquito más, sí. Para que dé tiempo a que esa parte de SEO técnico también sea más efectivo, esa parte de trabajo. Tendríamos entonces elegir un canal que a ti se te dé bien, empezar a comunicar ese contenido de una forma que identifiques fortalezas, que identifiques cómo puedes llegar a ese tipo, al tipo de cliente que te interesa. Y luego habría alguna recomendación más, por ejemplo, a la hora de, no sé, a la hora de cómo empezar a hacer conversaciones o cómo derivar un interés o una pregunta en una colaboración o en una venta. Yo nunca he sido agresivo en el tema de intentar llevar las cosas a la venta. Igual porque no lo sé hacer, ¿vale? O sea, a lo mejor otros lo saben hacer bien y les va bien. Yo soy más partidario de la paciencia y de dejar que el gota a gota vaya al final colmando el vaso, ¿no? Pero bueno, creo que ahí cada uno lo tiene que probar, ¿vale? Tiene que probar lo que le funciona bien y lo que no. Yo lo que haría muy bien es darme cuenta de si un contenido creo que eso sí que ha derivado en que al final te contacten y tal, pues ahí hay unas claves que tienes que intentar replicar, ¿vale? O sea, crear demanda con un contenido es difícil, ¿vale? Con más bien marketing de contenidos y el SEO aprovechan la demanda existente, pero hombre, si has dado ahí con una línea que ves que tal, pues tendrás que insistir más en esa, ¿no? Más allá de las egométricas, ¿no? Si de verdad por ahí te están llegando conversiones, te están llegando leads y tal, pues tendrás que insistir en eso. ¿Has notado un cambio importante en la newsletter a la hora de este contacto con los clientes o no tanto? Porque es un poco diferente una comunicación en redes en la que tú emites un contenido, llegas a nueva gente y una newsletter donde te relacionas constantemente con ellos. Claro, al final cuando publicas de forma regular ese relacionamiento con la persona ya se hace a través de las redes. ¿Has notado mayor incremento en consultas después de la newsletter al estar continuamente en conversación con esas personas o no tanto? Puede que sí haya habido algo, pero vamos, que habrá sido progresivo. No, no, no es tanto como abro la newsletter y al poco me doy cuenta de que me contactan más. Yo creo que seguramente sí que ayuda. La newsletter es de todas las cosas que hago como la más regular, ¿vale? Porque sí que es verdad que en general siempre ando publicando en Twitter, pero no tengo una regularidad, no, no es que diga todos los días a las 12 del mediodía hay un tweet mío, no es así, o sea, hay veces que estoy un poquito más activo, veces que estoy un poco menos, pero en general no desaparezco de Twitter, no desaparezco por momentos largos. La newsletter es distinto, la newsletter sale todos los domingos.
¿vale? Y prácticamente es que a lo mejor en 3 años y medio que la llevo haciendo, a lo mejor, qué sé yo, es que a lo mejor he fallado 2 o 3 fines de semana, así por temas de vacaciones o de tal, pero muy poco. En general es domingo tras domingo tras domingo. O sea, Entonces, podemos resumirlo entonces como que el principal canal, o sea, desde 2016 tu estrategia ha consistido en elaborar una línea a través de la cual elaborar contenidos, ser consistente en el tiempo y maximizar la visibilidad orgánica a través de invitaciones a eventos, podcasts, no parar de publicar en redes, de tener un canal de comunicación con el mundo que ha sido el blog y únicamente es un trabajo en el sentido de hormiga constante en el decir, publico contenido, lo distribuyo, lo doy a conocer y simplemente me espero a que las personas contacten conmigo a través de esa visibilidad que yo estoy ganando, sin nunca haber hecho alguna acción concreta enfocada a ventas o enfocada a captar clientes como tal, sino visibilidad orgánica potenciando potenciando tu marca. En sí, este yo lo caso. resumiría así. Yo sé que a mucha gente le resulta difícil hasta de creer y tal, pero yo lo he hecho así. Ya digo que a lo mejor no se puede aplicar este librillo exactamente tal cual a todo el mundo, ¿vale? Pero como encontrar cosas generales serían, la- elige lo que te venga bien hacer a ti, ¿vale? Porque eres bueno en eso y tal, y sé constante con ello, eso está clarísimo, no te des de vencido a los 2 o 3 meses porque no tiene sentido. Y fíjate muy bien en lo que dentro del abanico de cosas que puedes hacer y que estás haciendo y que te van bien, las que van mejor, ¿vale? Y esas son en las que hay que centrarse a tope y ya está. Estuvo espectacular. A nivel de el último, algún consejo que hayas conseguido, porque has comentado, me hemos pasado algo por alto, que es la transición de Juan González a Useo. ¿Se ha mantenido igual la línea del tiempo a nivel de, pues estás trabajando con Juan aunque entres con Useo? Porque eso también, hay muchos consultores que dicen, bueno, cuando tenga marca de Sí, agencia, ya no va a trabajar directamente conmigo, sino que somos un equipo. sí, pues es que eso yo lo suelo advertir por si alguien piensa que no es así cuando me contacta, pues lo suelo advertir prácticamente en el primer contacto. Siempre respondo yo, eso sí, yo respondo a los leads, pero si es si veo que va a ser alguien que va a trabajar, que vamos, que yo estoy interesado en trabajar con ellos y ellos con nosotros y tal, lo advierto lo antes posible, en plan, no contratas a Juan González Villa, contratas a un equipo y Que puede esto ser que muchos estés consultores no lo trabajando. tienen claro y luego hay malentendidos con los clientes precisamente por no aclararlo. Claro, es que yo creo que hay que aclararlo. Si va a ser así, hay que aclararlo cuanto antes. Porque a lo mejor, pero a mí no me ha pasado nunca, ¿eh? Que cuando lo diga eso, diga al cliente, no, 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 yo es que tenía que ser contigo. No me ha pasado nunca, pero por si acaso, yo creo que hay que decirlo y que no pasa nada. Los clientes lo agradecen y dicen, vale, sí, perfecto. Yo los proyectos en los que digamos que no estoy trabajando directamente porque está dirigiéndolo más alguien de mi equipo, también lo superviso, ¿entiendes? O sea, no es que no sepa qué está pasando en ese proyecto o no, pues yo estoy atento a qué pasa en ese proyecto y Pero si lógicamente, lo pues comunicas, voy, podemos decir que no hay problema a la hora de, claro. de que sea un equipo en vez de ser tú como persona. Ujú. Pues espectacular, Juan. O sea, yo creo que es una pedazo masterclass de cómo hacer un crecimiento fuerte en el tiempo, consistente, que con unas buenas bases, precisamente uno de los principales inconvenientes de este largo plazo a la hora de crear contenido, es lo que te da una gran ventaja, que es la fortaleza luego en la marca personal y justamente como hemos empezado esta charla en la que he dicho, tienes una de las marcas personales más sólidas dentro del sector, precisamente ahora entiendo el motivo del por qué y es precisamente por ese pensamiento de largo plazo que a muchas personas, y aquí me incluyo yo también aquí, pues a veces nos cuesta tener un poco porque vemos como más el corto plazo y aunque no digo que esté mal, o sea, si mantienes una mirada a largo plazo siguiendo exactamente lo que hemos visto, es, yo creo, inevitable que tengas un hueco en el sector, que tengas una repercusión. No va a saber nadie nunca cuál va a ser tu repercusión y a dónde vas a llegar, pero sí una visibilidad mínima y una visibilidad
que te va a hacer poder crecer, pues al igual que tú tomaste la decisión en 2016. No sé si quieres dar un último consejo, Juan, al modo de cierre, a una frase con la que se queden consultores. O sea, principalmente el público que nos escucha suelen ser consultores pequeños, hacen poquitas acciones de promoción y en menor medida también agencias un poco más grandes. Pues nada, o sea, resumen de lo que ya hemos dicho, o sea, tendemos a sobreestimar lo que podemos hacer en 5 o 6 meses, la realidad suele ser que en 5 o 6 meses se hace menos, pero tendemos a subestimar lo que podríamos hacer en 2, 3, 4, 5 años si estuviéramos haciendo algo, o sea que no perdáis la fe tan rápido, ¿vale? Y nada más. Pues mil gracias, Juan, por tus palabras, por todo lo que nos has compartido, por tu historia y es espectacular, así que de corazón mil gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Michel. Un Venga, abrazo. nos vemos.